La sangre sobre la oreja indica que si queremos ser sacerdotes, necesitamos un oído que escuche a Dios. Ser un sacerdote requiere que escuchemos, no que hablemos. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, se encuentra una frase muy conocida y muy preciosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje nos presenta a Cristo como el cumplimiento de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. La ofrenda por el pecado era un aspecto básico en la santificación de Aarón y sus hijos para ser sacerdotes. Hoy, en nuestro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, estudiaremos las otras ofrendas que formaban parte de la santificación de los sacerdotes. En esta ocasión nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios a este mensaje. Bienvenido, Guido. Estoy contento de poder estar aquí. El estudio de hoy tiene muchas sorpresas para todos los que nos escuchan. Guido, Éxodo 29, del 1 al 3, instruye a los hijos de Aarón a que tomen un becerro y 2 carneros sin defecto y lo ofrezcan a Jehová. Como vimos en el programa anterior, el becerro era usado para la ofrenda por el pecado. Hoy estudiaremos el significado de los 2 carneros, que fueron usados para el holocausto y la ofrenda de paz. Pero antes de proseguir, ¿podría usted repasar los puntos cruciales con respecto a Cristo como la ofrenda por el pecado? Es muy significativo que la primera ofrenda relacionada con la santificación de los sacerdotes era la ofrenda por el pecado. Como usted dijo en la introducción, Cristo como el Cordero de Dios, según Juan 1:29, es la realidad y el cumplimiento de todas las ofrendas en el Antiguo Testamento. Y efectivamente, en 2 de Corintios 5:21, vemos que Cristo es el cumplimiento de la ofrenda por el pecado. Pues el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Todas las personas que han sido regeneradas saben que Cristo murió por nuestros pecados cuando Él fue a la cruz. Este es el cumplimiento de la ofrenda por la transgresión. Pero además debemos comprender y experimentar el que Cristo haya muerto por nuestro pecado en singular. Es decir, para crucificar nuestra naturaleza pecaminosa, la fuente, la raíz del pecado. Es un hecho que no solo tenemos el problema de que cometemos pecados en cuanto a nuestra conducta, sino que además tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. O sea, somos la constitución del pecado. Puesto que tenemos esta naturaleza pecaminosa, como resultado de esto pecamos. En otras palabras, pecamos porque somos pecadores. Si hemos de servir a Dios, necesitamos darnos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa y aplicar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no solo juzgó nuestros pecados exteriormente, sino que también crucificó nuestra naturaleza pecaminosa interiormente. Si bien es más fácil darnos cuenta de los pecados que cometemos externamente en nuestra conducta, debemos también darnos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Por eso necesitamos experimentar y aplicar a Cristo como la realidad de la ofrenda por el pecado, a fin de tener contacto con Dios, disfrutarlo y servirle. Muchas gracias, Guido, por esa explicación de la ofrenda por el pecado. Además de dicha ofrenda, hay otras ofrendas del Antiguo Testamento que también son tipos de Cristo. En particular, hoy estudiaremos el holocausto y la ofrenda de paz. En el Antiguo Testamento,
los sacerdotes ponían sus manos sobre la cabeza del animal sacrificado, lo cual representa una identificación con el sacrificio. Asimismo, al identificarnos con Cristo, podemos experimentarlo como las ofrendas. Comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. La Biblia nos dice que cualquiera que deseara ser un sacerdote para servir a Dios en el Antiguo Testamento, Dios le requería de 2 carneros, además del becerro de la ofrenda por el pecado. Según Éxodo 29, el primer carnero era matado y cortado en pedazos. Esto sin duda se refiere a Cristo, quien fue muerto y cortado en pedazos, como un sustituto por nosotros. Por tanto, si nosotros queremos ser sacerdotes, necesitamos identificarnos con la muerte, el despedazamiento de Cristo. Tenemos que identificarnos con el Cristo que fue matado y que fue cortado. Esta identificación con Cristo lo hacía Aarón y sus hijos al poner sus manos sobre la cabeza del carnero. Después de que el carnero del holocausto era matado y cortado, sus intestinos y sus piernas eran lavadas, y luego se quemaba todo el carnero sobre el altar como olor grato al Señor. La palabra hebrea para holocausto en realidad significa sacrificio que asciende. Cuando se quemaba esta ofrenda sobre el altar, llegaba a ser un olor grato que subía a Dios para su disfrute. Esta es la razón por la cual en Números 28 se habla acerca del holocausto como la comida que satisfacía a Dios. Sin embargo, no nos olvidamos que necesitamos poner nuestras manos sobre Cristo. Esto es, necesitamos ser uno con Él y debemos identificarnos con Él. Esto quiere decir que todo lo que somos y todo lo que hacemos debe ser matado y cortado en pedazos, lavado y quemado sobre el altar por completo para el disfrute y la satisfacción de Dios. Al darnos cuenta que no somos nada más que pecado, que somos una constitución de pecado, entonces necesitamos ofrecer a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Debemos estar conscientes, como sacerdotes de Dios, que por nuestro nacimiento natural somos simplemente pecado. ¿Cómo podría el pecado servir a Dios? Eso sería imposible. Por eso nosotros, como personas, necesitamos ser redimidos. El primer carnero era para el holocausto y toda su sangre era rociada alrededor del altar, lo que indica que era para la redención. Nosotros necesitamos la redención completa. Guido, aprecio mucho que en la economía de Dios nos identificamos con Cristo. Por medio de tal identificación, podemos experimentar su vida divina, su vida de resurrección y otros aspectos maravillosos respecto a nuestra salvación. Pero, ¿qué acerca de nuestra identificación con Cristo en cuanto al aspecto del carnero que era muerto y cortado en pedazos para luego ser quemado y consumido en el altar? ¿Qué significa esto? En este cuadro presentado en Éxodo 29, hemos visto que el carnero era matado, cortado en pedazos, lavado y quemado. Cristo es la realidad de esta ofrenda, esto es el holocausto. Como tal, Él resolvió nuestro problema más grave con Dios. Nosotros somos egoístas por causa de la naturaleza humana caída y no nos interesa que Dios tenga disfrute y satisfacción. Más bien nos interesa nuestra propia satisfacción. Pero Cristo, el Dios hombre, sí se preocupó por Dios completamente. Todo lo que Él hacía y decía tenía como meta agradar a Dios. Por tanto, pudo morir como la realidad del holocausto, para resolver el problema de nuestro egoísmo. Por una parte, el carnero era quemado totalmente para hacer un olor grato a Dios y satisfacerlo. Pero por otra, cuando el sacerdote se identificaba con la ofrenda, al poner sus manos sobre esta,
Él mismo también llegaba a ser la comida de Dios. Si aplicamos esta tipología a Cristo, vemos que Él murió en la cruz no solo para resolver el problema de nuestro egoísmo, sino que también es una ofrenda fragante que alimenta y satisface a Dios. Debemos darnos cuenta de que Dios está hambriento y necesita encontrar comida y satisfacción. ¿Qué satisface a Dios? Lo único que satisface a Dios es Cristo, el Cristo que hemos experimentado y que le ofrecemos a Dios. Como el Padre dijo en los Evangelios, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Solo Cristo agrada al Padre. Por eso, cuando experimentamos a Cristo como las ofrendas y lo ofrecemos al Padre, Él queda satisfecho. Ahora, en cuanto al punto de la identificación, vemos que Aarón y sus hijos necesitaban ser santificados para servir a Dios como sacerdotes. Aquellos que eran santificados como sacerdotes debían identificarse con la ofrenda del holocausto al poner sus manos sobre la cabeza del becerro, indicando que eran uno con la ofrenda en todos sus aspectos. Nosotros, los que servimos a Dios, necesitamos darnos cuenta de que a fin de ser santificados para servir a Dios, debemos identificarnos con el Cristo que fue inmolado como el holocausto. Según el concepto religioso y tradicional, para servir a Dios necesitamos ser ordenados, formal y oficialmente. Pero en la palabra de Dios vemos otro cuadro. Éxodo 29 nos muestra de que a fin de servir a Dios necesitamos identificarnos con Cristo como la ofrenda del holocausto y ser uno con Él. Esto significa que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, debe ser puesto a muerte y cortado en pedazos, lavado y quemado sobre el altar, que es la cruz, para que Dios sea satisfecho y se complazca. Esta es la manera de ser santificados intrínsecamente a los ojos de Dios y poder servirlo, ser de su agrado y complacerlo. Dios sabe cuál servicio sacerdotal no se conforma a su economía y cuál sí. En este cuadro de las ofrendas podemos ver claramente cuán egoístas somos y cómo resolver este problema para que Dios sea satisfecho. La verdad, nosotros pensamos en nosotros mismos y no en Dios. Pero alabado sea el Señor, que Cristo es el holocausto que satisface a Dios. Y nosotros, de esta manera, podemos identificarnos con Él y ser uno con Él. Es una gran misericordia que nos demos cuenta de nuestra situación. De esa manera, dependeremos de Cristo mucho más y lo disfrutaremos cada día más. Si nos damos cuenta de que somos pecadores en cuanto a nuestras acciones y comportamiento, experimentaremos y aplicaremos a Cristo como la ofrenda por la transgresión. Si nos damos cuenta de que tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, entonces experimentaremos y aplicaremos a Cristo como la ofrenda por el pecado. Si nos damos cuenta también de que somos egoístas y que no estamos entregados incondicionalmente a Dios, entonces experimentaremos y aplicaremos a Cristo como la ofrenda del holocausto. Aleluya, esto es maravilloso. Bueno, ahora hablaremos acerca del significado del segundo carnero. Continuemos el estudio vida con Winnesley. El primer carnero era para el holocausto y el segundo era para la ofrenda de paz. El holocausto es sencillo. Se mataba, se cortaba en pedazos, se lavaba y se quemaba. Al hacer esto, se obtenía un resultado doble. La sangre se rociaba sobre el altar y el olor grato subía a Dios. La sangre es para que nosotros la miremos y el olor grato es para que Dios lo disfrute. Ahora bien, con la sangre del segundo cordero se hacía algo diferente. Según Éxodo 29:20, Moisés debía ponerla sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón,
y sobre el dedo gordo del pie derecho o el pulgar del pie derecho. La sangre sobre la oreja indica que si queremos ser sacerdotes, necesitamos un oído que escuche a Dios. Ser un sacerdote requiere que escuchemos, no que hablemos. El pulgar de la mano representa trabajo y el del pie representa caminar. Por lo tanto, como sacerdotes, debemos escuchar, trabajar y caminar apropiadamente. Esto también forma parte de la santificación de los sacerdotes. Luego, la sangre que sobraba se rociaba sobre el altar. Y después, según Éxodo 29:21, Moisés tomaba una porción de la sangre y del aceite de la unción y rociaba a Aarón y sus vestiduras. También ungía a los hijos de Aarón y sus vestiduras. Esto significa que Aarón y sus hijos estaban totalmente santificados, ya que las vestiduras que cubrían sus cuerpos habían sido lavadas y ungidas. Todos sus cuerpos estaban completamente santificados. Guido, el primer carnero era para el holocausto, es decir, para la satisfacción de Dios. Pero el segundo carnero era usado para la ofrenda de paz. ¿Qué tal si entonces nos habla un poco acerca de esto? ¿Qué le parece? Claro. El segundo carnero nos habla de Cristo como nuestra ofrenda de paz. ¿Por qué necesitamos una ofrenda de paz? La necesitamos porque debido al pecado se produce enemistad, división y separación no solo con Dios, sino también con el hombre. ¿Cómo podríamos servir a Dios si no estamos en paz con Él y en paz los unos con los otros? Eso sería vergonzoso. Pero tristemente, esa es la situación en muchos casos. Algunos tratan de servir a Dios, pero no aplican a Cristo como su ofrenda de paz y ni siquiera están en paz con los demás creyentes. Así que necesitamos identificarnos con Cristo como aquel que murió en la cruz para traer la paz y que en resurrección proclama la paz. Y aún más, es el Dios de paz. La sangre del segundo carnero también era rociada sobre el altar. Esto era algo visible a los ojos del que ofrecía el sacrificio. Por una parte, necesitamos ver la sangre de Cristo, la cual satisface el justo requisito de Dios, la cual vence al enemigo y nos reconcilia con Dios. Pero por otra, necesitamos ver que Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, ha crucificado nuestra naturaleza pecaminosa. Así que la sangre rociada en el altar es una señal visible que nos indica que nuestro problema con Dios ha sido resuelto por medio de la muerte redentora de Cristo. Tenemos paz con Dios y con los hombres mediante la sangre de Jesucristo. Algunas partes de la ofrenda de paz son para Dios, pero otras partes son para nosotros. Esto nos indica un disfrute mutuo entre Dios y nosotros por medio de Cristo y en Cristo. Esto nos hace personas diferentes, personas que han sido santificadas para servir a Dios como sacerdotes. Alabado sea el Señor. Amén. Esto es realmente maravilloso. Este cuadro del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento nos ayuda mucho a ver claramente lo que en verdad significa ser santificados para servir a Dios. A fin de servir a Dios como sacerdotes, necesitamos experimentar y aplicar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, como el holocausto y como la ofrenda de paz. Así, podremos tener las manos llenas de Cristo, de modo que Cristo será la sustancia y el contenido de nuestro servicio. No solamente hemos sido redimidos, sino que además podemos a diario tener las manos llenas de Cristo y ser separados para servir a Dios como sacerdotes. Y esto es conforme al deseo de su corazón. Bien, en esta última sección quisiera entonces que tratemos el tema de la sangre de la ofrenda de paz, ya que esto es un asunto muy complejo. Como ya vimos, hay 3 pasos, 3 aplicaciones. Primero, la sangre se aplicaba a la oreja.
y al pulgar de la mano y del pie de los sacerdotes. Segundo, la sangre se rociaba sobre el altar. Y tercero, la sangre junto con el aceite de la unción se rociaba sobre las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, Guido, ¿podría darnos un resumen de esto para así concluir el estudio vida de hoy? La sangre del segundo carnero, la ofrenda de paz, se aplicaba a la oreja derecha de Aarón y a sus hijos, sobre el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. ¿Qué significa esto? Significa que si queremos ser sacerdotes, no debemos hablar demasiado, sino que necesitamos tener un oído que escuche a Dios. La sangre debe estar sobre el lóbulo de nuestra oreja, de modo que debemos escuchar a Dios. Además, el pulgar de la mano representa nuestro trabajo y el pulgar del pie representa nuestro andar. Eso nos habla de tres cosas muy importantes. Para ser sacerdotes, se requiere que escuchemos, trabajemos y caminemos apropiadamente. Esto forma parte de la santificación de los sacerdotes. Nuestras orejas y pulgares necesitan la aplicación de la sangre. La sangre nos santifica, nos separa para Dios. Después que Aarón y sus hijos fueron lavados con la sangre de esta forma, estaban santificados para servir a Dios como sacerdotes. Pero la sangre también se rociaba sobre el altar. Este es el segundo tipo de aplicación de la ofrenda de paz. Eso era algo visible a los ojos del que ofrecía el sacrificio. Esto nos habla de que nuestros problemas con Dios han sido resueltos por medio de la sangre redentora de Cristo. Finalmente hay un tercer aspecto de la sangre de la ofrenda de paz. Una porción de la sangre se rociaba sobre las vestiduras de los sacerdotes. Esto significa que ellos estaban totalmente santificados, puesto que las vestiduras que cubrían sus cuerpos habían sido lavadas y ungidas con la sangre preciosa de Cristo. Muy bien, Guido. Gracias por presentarnos ese resumen. Por medio de la sangre tenemos paz con Dios y con los hombres. ¡Qué benditos somos! Que como sacerdotes podemos experimentar y aplicar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, nuestro holocausto y nuestra ofrenda de paz. De esta manera podemos servir a Dios como sacerdotes para satisfacerlo. Gracias, Guido, por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos
del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.